la hora del catálogo de agravios, mis valedores. La hora sonó de la inquina social, una inquina que se desborda, y de la amarga despedida, del río salido de madre, del tsunami que generó el villano de villanos, cuya corrupción tanto, pero tanto, corrupción con impunidad, tanto, repito, dejó lastimadas y lastimados a tantas, a todas las masas sociales. Peña se fue y con él se llevó la complicidad de los oligarcas que desde los medios de acondicionamiento social, sus medios de acondicionamiento social, con sus voceros oficiosos, muy bien pagados ellos, que desde sus medios de acondicionamiento social hasta hoy criticaron a un López Obrador que vino a producir espeluznos en los que hasta hoy habían sido los empresarios políticos, aliados de los políticos empresarios, cobijados Peña, y no solo los Peña, sino los Juan Armando Hinojosa, bajo el mismo paraguas de la impunidad. Al desván de la historia, el rapaz de los Pinos. Pues sí, pero con eso se termina todo, y ya, sin más, y ya. Cada sexenio, ustedes lo recordarán, había sido todo sonrisas y parabienes para los oligarcas y de frustración y malas caras para las masas sociales. Hoy con López Obrador, al contrario, se vislumbran los tiempos de esperanza para las masas y de tribulación para los del gran dinero. Todo esto, al parecer, Peña, al abandonar a los Pinos, acarreó consigo con todo y enseres domésticos y de su primera dama y de sus hijos y de sus hijastros, un vendaval de odios, rencores, resentimientos y mala voluntad de toda una comunidad de asalariados y clases medias que sobrepasan la inquina y mala voluntad que en su tiempo generaron Salinas, Calderón y López Portillo, con todo y sus primeras damas. ¡Ah, qué titulito cursilón! Copiado de los gringos, por supuesto. ¿Cómo somos gringos de segunda? Vean ustedes, bueno, una revista semanal en donde pueden ustedes pescarse de vez en cuando algún título en castellano. Todo es fashion y ¿cómo se llama? Shopping, puras tarugadas de esas. ¿Qué necesidad tenemos de ser gringos de segunda? Ojalá que conocieran la fábula de Anteo para que supieran lo que es irse descascarando de su identidad, de su idiosincrasia, para irse haciendo un aguachirle que ni es de gringos, por supuesto que no, y ya ni siquiera de mexicanos, ya no de mestizos, ya no de criollos, nunca antes de indígenas, sino hijos putativos de Falfurrias, Texas. En fin, se fue Peña con todo y su primera dama para que de espeluznos para ellos no pasaran y de esperanzas para los de salario mínimo. Pero no queremos aprender de la historia y sus enseñanzas, no queremos aprender. Por lo pronto vamos a seguir sintiéndonos gringos de segunda, bonitos, jóvenes, ricos y todos habitantes de Polanco. Total, algunos lo logran aspirando el, ¿cómo se llama? Tiner,
otros de otra clase de drogas, incluyendo la peor de todas, que es el alcohol, el licor. Entonces, pues esos a seguir descascarándose, repito, de su mexicanidad, una mexicanidad abierta a las buenas corrientes culturales del mundo. Uno oye a Bach, uno lee, y en esto me alegra que haya dicho López Obrador ayer. Fíjense lo que yo he estado diciendo durante siglos. Lean, conserven su memoria histórica, estudien la historia. En el taller de teoría política esto les digo una y otra vez y se los demuestro con mi ejemplo, y lo dijo López Obrador ayer. Memoria histórica, miren cómo nos la están arrebatando con eso de que el 20 de noviembre, pues el 19 es el día, el 5 de febrero es el 4, el 10 de mayo, no, ese sí, ese y los teletones, lo de Televisa es intocable, pero las fechas históricas, ¿qué valen? No valen nada. Por eso somos subdesarrollados, por eso somos mediocres. Pues sigan, yo si me voy de shopping es porque ya tendré un poco de dinero que cobré aquí en Radio UNAM. Y si me veo fashion, usted, Crescencio Suárez, me ve fashion. Usted, Arturo Flores, ¿cómo la ve de fashion? Creo que soy fashion. Quien me debiera juzgar es la compañera, a propósito, Isabel Macías. Ya me la va a liberar Freud, junto con su ¿cómo se llama? Su cártel de sociólogos, psicólogos, filósofos y todos los que... hay otra cosa, los grafólogos, todo eso está estudiando la compañera Isabel Macías. Ya me la van a librar. Claro que tiene un defecto ahora Isabel Macías, que le digo, mire, ¿qué le parece este poema que acabo de escribir? Lo ve y dice, bueno, las O son de neurótico, las A son de retrasado mental, las I, con esta sí está usted muy mal. Le voy a dar unas sesiones, pero no regaladas, sino que le voy a cobrar. Total, que ya no puedo verla como una compañera de trabajo, simplemente porque su ojo avisor de grafóloga me pasa a la báscula y lo menos que tengo es neurosis. Bueno, ya cállate. Bueno, no, ya di los números telefónicos ahora que está ausente la compañera Isabel Macías. Para la zona metropolitana, 55 36 89 89. Para el resto del país y el extranjero, LADA sin costo 01800 50 52 688. En fin, que ahora mismo todos ellos se instalaron en los vericuetos de la nostalgia. Me refiero a los peñas. No titubees, tanto miedo le tienes a que regrese, sí. No lo que se llevó, sino que físicamente vuelva. Peñas y sus, ¿cómo se llaman? Sus videgarayes, y todos protegidos bajo la máscara, y porque trataban de pasar por estadistas, imagínense, estadistas, y agenciarse su busto arrimados a las faldillas de la historia oficial, esa alcahueta. Yo leo con mis alumnos
estudio más bien la historia desde distintos puntos y distintos historiadores, no la historia oficial, porque la historia oficial, porque la verdadera historia arremete a mazazos contra la historia, contra los bustos, contra las pinturas, contra las estatuas, que casi todas, óiganme, tienen los pies de barro. Cuando se estudia la historia, caramba, va uno de sorpresa en sorpresa. Así que este personaje impoluto hizo estas acciones sórdidas, esas hizo. Y que es cuando uno se retira totalmente del culto a la personalidad. Eran humanos. Hay uno que se me queda enhiesto, se me queda arriba, y es Ricardo Flores Magón. Ese, el grande, no estos pequeñajos. Imagínense Colosio, válgame Dios, Colosio. Bueno, en fin, entonces, la historia oficial, toda la tropilla de rapaces ha caído en el basurero de las crónicas de la tragicomedia mexicana e imitan a los Fox y Calderón a la hora de devorar y empinarse unas ganancias arrancadas de tan sucia manera a nuestras costillas. Todos ellos se retiran cobijados por la impunidad más abyecta, cínica y tercerona, hija y madre de la corrupción que malparió casas blancas, mansiones en Malinalco y Miami. Ah, no, nosotros gringos de segunda tenemos que decir Miami. Y que Sigma Hayek, ¿cómo se llama? La hija de Eric del Castillo, como se llame la hija, viven en Miami y cantan en Miami. Allá está cantando Juanga, allá está cantando Luis Miguel, en Miami. Aquí, pues aquí. Sí, ya sé que uno de ellos está muerto. En realidad para mí siempre han estado en esa condición física. En fin, y Miami, cuentas secretas de todos ellos, de todos los políticos, moralidad personal, dice alguno de ustedes. Caramba. Por cuanto a los empresarios, como les digo, los Claudio X González, todos los empresarios dueños de sus medios de acondicionamiento social, leo a Genaro Villamil. Bastaron 12 años para que los varones de los medios audiovisuales superaran su animosidad hacia Andrés Manuel López Obrador y tras su arrollador triunfo se acercaran a él para ofrecerle sus buenos oficios. Y el tabasqueño aceptó que se constituyeran en su, comillas, Consejo Asesor Empresarial, se cierran. Esos que lo vituperaron largo tiempo y que antes de la campaña electoral no le veían posibilidad de triunfo, hoy le abren sus espacios para que explique sus propósitos de gobierno y sus controvertidas consultas públicas. Eso sí, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de cómo lo befaban el Mesías tropical, ¿cómo les decían? El profeta de Tepetate, y lo remedaban con mis hijos. Total, cuánto se burlaban de él, ya no digamos que lo criticaban seriamente. Burlas, de burla le servía a López Obrador. Y ahora, no quiero ser grosero, ¿recuerdan ustedes ¿cómo se llamó? La roqueseñal, ¿la recuerdan ustedes? Cuando logró el muy priista que se aumentara el IVA, hizo delante de todos y ante las cámaras esa roqueseñal que
lo puso por debajito apenas de el hoy director del Fondo de Cultura Económica. Una corte de Estados Unidos revela que Odebrecht pagó sobornos multimillonarios en países latinoamericanos, entre ellos México. Después se informa que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presuntamente recibió 10,5 millones de dólares. 4 de abril del 17 es cuando apareció esta noticia. Se instala el Comité de Coordinación de SNA sin fiscal anticorrupción ni magistrado especializado en la materia. Entonces, más adelante, el 12 de julio de 1917, un socavón de casi 5 metros de profundidad se abre en el Paso Express de Cuernavaca y en él caen y mueren 2 personas, el padre y el hijo, un papá con todo y su hijo. La Secretaría de la Función Pública determina que la obra se hizo sin proyecto ejecutivo y con sobrecosto. Estos son los revueltos, los eructos del pasado sexenio. Dice quién, dice Arturo Rodríguez García. El escándalo de Brecht, que alcanzaba a 12 países, llegaba de esta manera a México, especialmente cuando el 13 de agosto un reportaje de Quinto Elemento, publicado en Proceso, reveló las declaraciones de Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri Sonso e Hilberto da Silva, quienes dijeron que el mexicano recibió 10 millones de dólares en sobornos para garantizar la obtención de proyectos de Pemex. Y todo esto era normal, era lo natural. Lo estoy repitiendo, pero todos sabíamos esto. Sin embargo, el mayor escándalo de corrupción en Sedesol detonó con la publicación del reportaje sobre la llamada estafa maestra, trabajo realizado por el portal Animal Político. De acuerdo con el texto, en esas irregularidades están implicadas 168 empresas, de las cuales 128 son compañías fantasmas que recibieron 7,610 millones de pesos. No, pues no les iba a incomodar López Obrador. Son los dueños de ¿cómo se llama? Bueno, pues los dueños de todos los periódicos, de todas las radios comerciales, de todos los periódicos, a eso ya lo dije, de las estaciones de televisión. Y nosotros somos acríticos, somos pasivos, somos fatalistas. Agachamos la cabeza curiosamente, y eso alguien que me lo explique. En México, para mirar la tele, se tiene que agachar la cabeza. Casi siempre se levanta para mirarla. En fin, con la cabeza agachada a ver todo lo que aparece en la tele. Y en la tele los del pasado sexenio ya no tenemos huelgas. ¡Qué mexicanos! Leo otro pequeño. De acuerdo con el texto, en esta circularidad, fantasmas, compañías, 7,670 millones de pesos. Otro caso delicado se destapó justo
entre la fecha de salida de Rosario Robles, esta mujer, y pensar que fue todo un ser humano, desde lo que hoy es Estunam. Caray, cómo el dinero tuerce. Yo tuve un amigo que hoy es el segundo o tercero de los comunicadores, de los voceros oficiosos del sistema, podrido en dinero. ¿Por qué carambas tiene el dinero que así hace de la conciencia heces fecales? Bueno, otro caso con Rosario Robles y los primeros meses de la gestión de José Antonio Meade. Ay, yo también voy a decir y por qué. De José Antonio Meade en la Sede Sol. En el segundo semestre del 2015 desaparecieron 12,000 millones de pesos de la dependencia que estaban destinados a un programa para pueblos y comunidades indígenas. ¿Y dónde la justicia? Donde ya no digamos la justicia, la ley, así sea una ley muy mediocre para nuestro, que es la que sirve en nuestro país. Bueno, entonces, el presidente Peña realizó su última gira por el país con la consigna de que su gobierno dejó huella. Claro que dejó huella. Yo me acuerdo de él y no digo altisonancias desde hace 50 años o más, pero la pienso contra él. Bueno, un gobierno no alcanza a agotar la agenda de demandas y necesidades que tiene una nación, pero sin duda tiene la oportunidad en 6 años de dejar su huella y contribuir a generar una mejor nación, a tener un mejor México. ¿Sí, verdad? Pregúntenle a Virgilio Andrade. ¡Ay, qué espanto de procurador de la función pública que fue en aquel entonces! Digo procurador de la función pública, fue el presidente de esa dependencia. Comillas para lo que dijo Peña. Y creo que más allá de percepciones, lo que verdaderamente cuenta para poder valorar y evaluar una gestión son los datos y la información objetiva. En la información a la que la población tiene acceso a través de distintos medios, de conocer los avances estadísticos y en cifras que muestran que nuestra nación ha tenido. Durante la inauguración, oigan nomás esto, el sello del PRI gobierno. Durante la inauguración de 3 distribuidores y una carretera, el mandatario escuchó los gritos de "No te vayas, Peña", de los simpatizantes llevados por el gobierno de Sonora. Ah, Claudia Pavlovich. Bueno, entonces, a propósito, dice José Gil Olmos, Enrique Peña Nieto y su partido dejan el poder en medio de las críticas internas que lo culpan de la estrepitosa caída del PRI por la corrupción imperante en su círculo de privilegiados y por las y por las fallidas reformas estructurales. La diputada Dulce María Riancho admite, ella es priista, admite que lo más frustrante para un priista es no entregar un mandato a un correligionario, aunque también le reconoce a Peña haber respetado la decisión del pueblo. 30 millones, más de 30 millones. Pero curiosamente también Calderón, ¿recuerdan ustedes a ese individuo? Fue lo mediocre de mediocres. Imaginen a ese individuo diciendo lo que dijo anoche López Obrador en el Zócalo. Alguien se hubiera aguantado 3 minutos con aquel, lo que es el carisma. López Obrador lo tiene, vaya a ser bueno o mal presidente, pero tiene el carisma para hacer cosas muy buenas o muy malas, porque tiene empaque de líder.
es carismático, dice, hermanos, pueblo, familia, ustedes, y todo el mundo escucha y atiende el mensaje. Imaginen a Calderón. Dice el clásico griego, Aristóteles, que hay tres elementos, el ethos, el logos y el pathos, P-A-T-H, ethos, logos y pathos, que, dicho en nuestro idioma, el emisor, el mensaje y el recipendario. Cuando el emisor es carismático y el mensaje es interesante, hay una reacción muy positiva en el pathos, en la emoción, en la conciencia del quien recibe el mensaje. Pero imagínense a Calderón, la pura ceja levantada, ya es lo único que se le levantaba. Y claro, había ocasiones en que andaba de tal manera ausente, que se caía de la bicicleta y se rompía un brazo. Bueno, aquí está el balance sexenal de Peña que formula en el semanario Ernesto Núñez, editor de información. Bueno, de Reforma, comienza el balance sexenal. El país que recibió Peña en diciembre del 12 era distinto al que entrega este sábado a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, economía, todo sube. El poder adquisitivo de los mexicanos se vio afectado por el incremento de precios, principalmente en combustibles. Dólar, lo recibió en 13.2. Lo entrega en 20.85. Gasolina magna, la recibió en 10.72. La entrega en 19.42. Gasolina premium en 11.28. La entrega en 20.91. Diésel en 11.8. La entrega en 20.68. ¡Ah, bárbaro! Kilo de tortilla lo recibe en 10.90. Lo entrega en 13.25. Kilo de huevo lo recibe en 27, lo entrega en 33. Kilo de carne, fíjense ustedes, lo recibe en 47,30 y lo entrega en 124 pesos. Litro de leche, lo recibe en 13, lo entrega en 17,50. Salario mínimo, lo recibe en 60,50 y lo entrega en 88,36. Este aumento, que fue considerable en relación a los otros, fue porque se acercaban las elecciones y con todo y eso perdieron. Suben homicidios dolosos, lo recibe con 209,000 y lo entrega, homicidios dolosos, fíjense, habla bien, dolosos, ¿qué te cuesta? Lo recibe con 209,000 y entrega las cuentas con 214,157. Se espera que para ahora que entregó el poder, no se espera, se teme que hubiese 30,000 a finales de año. Periodistas asesinados, 7 en su sexenio recibió con 7, entregó con 8. Delitos del fuero federal, aquí hay una baja, recibe con 125,000, entrega con 83,000. Justicia y derechos humanos, la población penitenciaria era de 230,000, la entrega en 202,000.
presos sin sentencia, recibe con 98,000 y entrega con 79,000. Muy bien. Recomendaciones de la CNDH. No creo para nada en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lástima que tengo que estar pagando con todos ustedes a esos inútiles. Un organismo que nació mostrenco porque fue una condición para la firma del Tratado de Libre Comercio, eso hablaremos después. Ahí estuvo el gordo Soberón dándose vida, pero vida de priista, así, de lujo. Recomendaciones de la CNDH en el 2012, 93, en el 18, 54, qué bien. Ahora, la canasta básica rural. En el 12 era de 824,000. Entrega con 1,066. Canasta básica urbana la recibe con 1,058. La entrega con 1,901. Como diría aquel, a bárbaro. O si no, ay ingrato. Programas sociales. Recibió 286, entrega con 145. Recursos para política social, recibió con 680, entrega con 820. Y el sello del sexenio, dice aquí, el sello del sexenio, la corrupción. La corrupción atravesó atravesó a la administración. No, esa A sale sobrando. Solo los individuos, a los individuos se dice a este, a aquel, pero si es un objeto inmaterial o material, recibió tal, no a tal. Pero pues la violación de todos nosotros es la del castellano. Lástima. Entonces, la corrupción. La corrupción atravesó a la administración, no, atravesó la administración. La corrupción atravesó la administración de Peña, el mexiquense que regresó al PRI a Los Pinos y volvió a sacarlo de la casa presidencial en apenas 6 años. 30 de marzo del 12, al iniciar su campaña en Guadalajara, el candidato entre sus primeros 3 compromisos, los 3 primeros compromisos de Peña, crear una comisión anticorrupción y luego, entre comillas, cumpliendo con mi primer compromiso de campaña, propuse la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Con que queriendo hacerse el harakiri, con que queriendo suicidarse. Bueno, 12 de marzo del 14, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, emite el decreto por el que se crea Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, pero desde entonces no hay titular. ¿Qué les parece? 9 de noviembre del 14, se da a conocer que la primera dama, no voy a decir su nombre, tengo la boca muy limpiecita, se da a conocer que la primera dama compró una casa valuada en más de 7 millones de dólares a Grupo IGA. ¡Ay, IGA! ¡Ay, señora! A Grupo IGA, empresa contratista del gobierno. 11 de diciembre del 14, el Wall Street Journal revela que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa en Malinalco, Estado de México, a la misma firma constructora. Y nosotros aquí rentando. ¿Por qué no nos acercamos pues para empezar con Juan Armando Hinojosa? Algo hubiéramos sacado. Febrero, ya son muchos, son muchísimos. Bueno, pues febrero del 2015, el presidente Peña designa como
secretario de la Función Pública? Virgilio Andrade, el de los chinitos en la frente. 21 de agosto del 15, Virgilio Andrade concluye, no es concluye que al concluir su estudio se dictamina que todo esto es pensado en gringo, esta redacción. La SPP concluye que no hubo indicio o no hubo conflicto de interés en la adquisición de la Casa Blanca y la de Malinalco. Y todos contentos, menos yo, porque sé que a mí me repugna la corrupción. 16 de junio del 2016, los diputados aprobaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para restituir atribuciones a la Secretaría de la Función Pública. ¿Y qué hubo? Estamos atascados de leyes, algunas son visionarias, se adelantan a su tiempo y a su circunstancia. Pues sí, nada más que no se cumplen. Es el único detallito que les falta a estas leyes maravillosas. La peor de la peor, espérenme. Antes tomaba mi infusión cuando tenía yo quien me la hiciera. Ahora me la hago solo y es pura agua. Agua, porque no me queda nada. Agüita tibia, pero ¿cómo pierdes el tiempo? Bueno, entonces, Virgilio Andrade, la Cámara de Diputados reforma la ley orgánica. Como digo a sus buenas mercedes, tenemos leyes. ¿Y qué ganamos? Les iba a decir, la ley más, ¿cuál es? Majestuosa. No, esa es una ley administrativa, del reglamento administrativo hizo Mencera un folletito que se llamaba Reglamento de Tránsito de esta ciudad. No, se prohíbe colocar obstáculos para apartar lugares en la vía pública, para robarse, digo yo, un trozo de calle, robárselo, porque no es de esa gente. Bueno, pues en las cercanías de mi domicilio no hay ni siquiera entrada ni para la gente. Es una barda, pero esa barda de principio a fin tiene sus obstáculos para que nadie se estacione su vehículo allí. ¿Por qué? Primero, pues, no es lícito, es contra la ley. Y segundo, ¿a quién estorbaría un coche en la plaza pública, perdón, en la calle, que es de todos, la vía pública? No hay forma de entrar, es una barda grandísima. Ni hay construcción, ni están haciendo trabajos de albañilería, ni nada. Mencera cometió la mencera de hacer una ley más. Esta es la más sublime de las leyes. La peorcita, pequeñita se prohíbe robar los dineros públicos, los del erario. Es una leycita que no vale, pero tampoco se cumple. Entonces, y cuando dictamina, a ver dónde está, la SEP concluye que no hay conflicto de interés en la adquisición de la Casa Blanca y la de Malinalco, y el de los risitos en la frente renuncia. Y ya, la Secretaría de la Función Pública ahora tiene a una Arely Gómez, que antes estuvo en la SEP, estuvo en la PR, Procuraduría General de la República, PGR, en la PGR, Procuraduría General de la República. Y de ahí hubo un escandalazo en España con Moreira Humberto, y se fue la alcahueta
Función Pública, no la Secretaría, todos los organismos, bueno, Peña, protectores de corruptos, y se hizo una serie de movimientos y Moreira salió de la cárcel en España y se vino a seguir comiendo de sus buscas como gobernador de su entidad. Y ahora que ya Peña se fue, en España dicen, ¿qué tal si ahora sí aplicamos la ley que no nos dejó Peña, no nos dejó Arely Gómez? ¿Por qué no ahora? Caramba, si Moreira, y no digo su hermano, no me importa, si Humberto Moreira es juzgado como lo que es, presuntamente un ladrón de los dineros públicos, yo invito a ustedes dos compañeros, Crescencio Suárez y Arturo Flores, fíjense el gastazo, los invito a solidarizarnos con la ley. No, pues si soy espléndido cuando se trata de invitar. Bueno, renuncia cuando fue en julio del 2006, Virgilio Andrade. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. ¡Ah, qué bonito! El Senado ratifica a Arely Gómez como titular de la Secretaría de la Función Pública. 21 de diciembre del 2016, la Corte de Estados Unidos revela que Odebrecht pagó sobornos multitudinarios en países latinoamericanos, entre ellos México. Después se informa que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acuérdense, Emilio Lozoya, recibió 10.5 millones de dólares. Más adelante, en otras publicaciones se dice que fueron la mayor parte destinados a asuntos de la presidencia, a asuntos de Peña, desde cuando era candidato hasta antes de retirarse decorosamente del puesto. Ya me aburrí, ya me cansé. ¿Quién dijo ya me cansé? ¿Quién? No, pero un tipo en especial, teniendo el de la verdad histórica. Ese mero Jesús, no, como que de Nazaret. Jesús Murillo Caram, ya me cansé. Bueno, 4 de abril del 17 se instala el Comité Coordinador de SNA, sin fiscal anticorrupción, es el Sistema Nacional Anticorrupción, sin fiscal anticorrupción, ni magistrados especializados en la materia. Es bonito. Kafka, había toda una bella novela acerca de este Sistema Nacional Anticorrupción. 12 de julio del 17, un socavón de casi 5 metros de profundidad se abre en el Paso Express de Cuernavaca y en él caen y mueren 2 personas. Y yo repito, son padre e hijo. La SEP determina que la obra se hizo, muchas gracias, que la obra se hizo sin proyecto ejecutivo y con sobrecosto. Y hay muchísimo más, pero una noticia del día de hoy, del matutino del día de hoy, porque ya me cansé como Murillo Caram y ya se está haciendo tarde. Peña deja la política, pero oigan esto, dice él, hoy se cumplen 6 años, que tupé se dice en España, el tupé de o sea, la desvergüenza. Hoy se cumplen 6 años de haber asumido esta alta responsabilidad, muy agradecido con México
por la confianza que me depositó. ¿Le depositó usted, Crescencio Suárez? Se va a dislocar el pescuezo con ese no tan rotundo. Asumido esta alta responsabilidad, muy agradecido con México por la confianza que me depositó. Yo no, señor, nunca, ni cuando lo vi por primera vez. Y dice, muy satisfecho con lo que logré, pero siempre con un dejo de insatisfacción. Un dejo es algo mínimo, un dejo, un si es no es, un pequeño, una percepción por allí muy enterrada. Eso es el dejo, pero siempre con un dejo de insatisfacción por lo que no se pudo hacer. Esto sí que es que tupé, mis valedores. Aprender de la historia, porque esto es México, pero nosotros ¿qué? Bueno, pues creo que ahora, más que nunca, urge que vayamos a aprender nociones, cuando menos, de teoría política, que estudiemos la historia. Si ustedes creen en López Obrador, acuérdense que anoche mismo dijo, estudiar la historia, porque si no la estudiamos, ¿cómo carajo? Bueno, él no dijo así, si no estudiamos de dónde venimos, no sabremos a dónde vamos a ir. Esto lo dijo. Y conservar la memoria histórica, dijo también lo que yo he estado repitiendo ante ustedes en el taller de teoría política. Los invito a que estemos presentes en el taller. No es tan divertido el taller de teoría política como ver la tele. En ella ver el fútbol y las muchachitas en pura pantaleta moviendo las nalgas. No, es menos divertido, menos interesante que eso. Pero ustedes sabrán la importancia que tiene conocer la base de una teoría política que nos tuvo, fíjense ustedes, en el neoliberalismo. Pienso en lo que dijo López Obrador, desde principios, bueno, desde el medio sexenio de Miguel de la Madrid, con Salinas detrás en programación y presupuesto, y detrás de Salinas, José Córdoba Montoya, el apátrida por tener tantas patrias. Desde entonces hasta el día de hoy, viviendo en un neoliberalismo feroz, pero aguantando todo, porque qué caramba sabíamos de neoliberalismo, y hoy mismo qué sabemos de eso. Yo me encargo de que nos ilustremos. Los invito a nuestro taller de teoría política, que se realiza el sábado de 11 a 13 horas en el Centro Cultural de El Juglar. El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Si van en el Metrobús, bajarse en la estación Olivo u Olivos, yo no sé exactamente si Olivo u Olivos, caminar como rumbo a Revolución, 2 cuadras largas, se encuentran un parquecito y en uno de los flancos está el Juglar. Allí los espero, sábado de
11 a 1. Y hoy domingo de 1 de la tarde a las 2 y fracción para nuestro taller de lectura, en donde poco a poco vamos saliendo de la mediocridad. Y en los sábados, pura razón, puramente, pura lógica. Los domingos, nada de razón, de lógica, de la mente, solo sentimiento, solo vivencias, solo nutrición del espíritu. O ustedes son de quienes nutren su espíritu con la basofia de Televisa, allá ustedes. Pero dan lástima, da lástima que el espíritu tenga ese nutrimiento. Bueno, dice Gerardo Peña, maestro, no se escucha bien desde donde me encuentro. Ojalá puedan subir el video pronto. El compañero Cruz, ¿cómo se llama? Arturo Flores. No, ¿qué Arturo Flores? Daniel, Arturo Flores. Daniel Cruz me dijo hace rato que están subiendo muy pronto los videos, que hay muchas visitas, que hay muchas, ¿cómo se llama? Suscriptores, que hay mucho de todo. Ah, qué bueno. Entonces, Gerardo Peña, ya van a subir ese video. Que dice María Méndez de Catepec. Esta es la última vez en que voy a confiar en una persona, en este caso el nuevo presidente. Ojalá que en 6 años pueda decir lo mismo. Si es más de lo mismo, ahora me voy del país. No diga eso, todos los que han dicho y no se van, un tal, uno que metieron a Regeneración porque era dipsómano, o sigue siendo, no me acuerdo cómo se llama. Todos esos, ese y tantos más, juraron que se iban a ir del país, ni se fueron. Estilo, voy a decirlo estilo La Villa, ni se fueron. Le vale 10 pesos. Debe decirse cuesta o, digo, vale o le cuesta, pero dice le vale. Y a ellos el español, el castellano les vale poco. Y es un disparate decir me vale. A ti algo así como te da a valer o te vale. ¡Qué disparates! Malpare la tele. Javier Ane, si es que lo digo bien. ¿Cómo considera usted a este nuevo gobierno? ¿Como algo digno de confiar? ¿O será que al no ser un candidato en su momento del pueblo tengamos la visión histórica? Así dice. Bueno, yo no puedo avalar ni dejar de avalar a un personaje, pero por lo pronto yo no me guío por animadversiones. Yo no tengo esa ideología. En la parte positiva mi ideología es de izquierda, pero la ideología en la parte negativa no la tengo. En la parte negativa tampoco tengo el nacionalismo. Eso es muy malo. Dice Alfredo Encino, soy trabajador de intendencia en una escuela secundaria. En los pasados gobiernos el sindicato nos enviaba a aplaudir a los priistas. Ahora quien quiso asistir fue por su voluntad, ya nos obligaron. Gracias, Alfredo Encino. El primer cambio, posiblemente no sea el único. Ernesto Ortiz, siguen las críticas enconadas contra Obrador por mencionar solo a 3 de los críticos: Sergio Sarmiento, Ernesto Serrano y un tal
Francisquito de la 600, de la E20, si es que lo digo bien. Esos muchos más están ardidos contra el nuevo presidente. Posiblemente es de la G20, Francisquito. Nunca minimicemos, ni digamos a un tal, ni a un pseudo estudiante. El que descalifica, se descalifica. Agustín Mondragón, maestro, oiga, son muy cortitos es muy pequeño el trozo de papel en que se redacta esto, así que cortémosle mucho. Maestro Mujaro, y radioescuchas, los pregoneros presidentes neoliberales desde Miguel de la Madrid a Enrique Peña, los desenmascaró el discurso del presidente López Obrador, dando cifras de la deuda que dejaron, y algunos estaban presentes como Peña, que la duplicó en 10 billones de pesos, con lo cual México deja de tener una economía sana, por lo que tenemos que luchar mucho en el campo, en el pequeño comercio, industria, fábricas y empresas, para que tengamos una economía los mexicanos. Ladislao Méndez de Tláhuac, maestro, es esperanzador que la bola de ratas que durante décadas mantuvieron sumiso al pueblo han quedado relegados. Bueno, así sí, un último lástima, ¿cuál de todos estos? Alejandro Sandoval, maestro Mujarro, ¿será cierto de la historia cansada de inventar se repite? Este es un lugar común ya. Una vez como tragedia y otra como comedia. Lázaro Cárdenas hizo mucho bien, López Obrador, que hará a saber. No, pues me dice que ya, bueno, es cierto lo que dice usted, José Fina Cruz, a ver si lo dije bien, de Huixquilucan. Es cierto lo que dice usted, se llevaron todo lo de la Casa de los Pinos, al menos en la cocina, así se veía. Bueno, ya los demás ya no más. Lourdes Jauregui, bueno, gracias. Letreros para la Cámara de Diputados, en la toma de posesión. Bueno, muchas gracias, se fue todo por hoy, y los agradecimientos, y agradezco por los agradecimientos escritos a Daniel Cruz. Continuidad Juan Carlos Osornio, controles Crescencio Suárez, metadatos Arturo Flores, teléfonos Abraham Velázquez y Daniel Cruz, mis valedores. Así como iniciamos un sexenio, iniciamos el camino hacia la idealidad. Vamos a dejar de ser mediocres. Ánimo.